tal? Soy José Eduardo Carrillo y esto es Escuela Católica, el podcast, y tengo a un gran invitado de lujo en este episodio tan especial. Martín, bienvenido. Hola José, mucho gusto, muy encantado de estar acá, gracias por la invitación, a ti y a toda la gente que está detrás de cámaras en producción, un honor estar acá. Es que nos llama muchísimo la atención el tema de la música. Cuando uno piensa en música católica, en Nadie te ama como yo, piensa en Martín Valverde, y pues nos gustaría ir empezando a platicar un poco. Primero, quisiera hablar un poco de tus 43 años en este mundo de la música. ¿Cómo empezó? Mira, ¿Y qué te has encontrado? Yo creo que lo dividiría en un tiempo de preparación. O sea, nací en un país musical, Costa Rica. Levantas una piedra, hay un músico ahí. Completamente. Gracias a la educación, a la cultura que ha tenido el país muchos años. Y pues contra todos los pronósticos de mi familia, aunque era por el lado de mi papá, lo supe años después, había mucho poeta, escritor, músico. Entonces, por ahí venía algún gen. O sea, el arte estaba por ahí de alguna manera en la genética. Mi mamá no, era más bien cuestión de química, enfermería, medicina, era otro asunto. Entonces, yo estaba con ella y como que ese dato no lo tenían tan al día. Pero bueno, finalmente, puedo decir con mucha alegría que me tocó la formación inicial de primaria, secundaria y lo que tienen en México prepa, con los salesianos, con la gente de Don Bosco. Claro. Entonces esa gente es música. Don Bosco decía que la iglesia sin música es un cuerpo sin alma. Completamente. Por lo tanto, el trabajo de los músicos es ponerle alma a la iglesia también. Completamente. Bueno, el chiste es que eso me prepara, yo traigo la visión. Me acuerdo que pues tenía que yo comentarle a mi mamá de que yo quería ser músico, mamá se la había fleteado. O sea, tenías esa misión. Cuando dices tengo esa misión, tú sentías ese llamado. En ese momento era profesional, no había nada al respecto de la fe, nada, cero. Perfecto. Es más, mi mayor pretexto para no acercarme a nada que olía ligeramente a Dios era la música. Entonces, en aquel entonces, hace 43 claro, años. Sí, exacto, y pues estamos hablando de que era el Vaticano II apenas en inicios sí, completamente. Y cuando corrimos a Lutero se llevó la guitarra, entonces todo eso está influido. Bueno, el chiste es que estoy en esas, y lo que llaman los jesuitas una experiencia fundante, le dicen ellos. Correcto. Sí. Pues mi momento fundante es mi encuentro personal con Jesucristo. Fue un trabajo en un campo. Mi hermana, que ya está en el cielo, ahí estuvo de cuchillito de palo, viendo cómo me pescaba, cómo me llevaba. Te lo intento resumir al máximo. El chiste es que finalmente me fui como inmiscuyendo, acercándome a ver qué era el asunto. Yo tenía miedo evidente del radicalismo o el fanatismo, ¿no? Eso le tenía pánico. ¿Y de dónde vendía ese miedo al...? Creo que ¿Habías tenido experiencias malas? Es un gen católico. Cualquier católico que le diga se va a ir de espaldas si ve a alguien rezando de más. Porque inclusive ahorita en estos tiempos actuales, no sé cuándo vean esto, pero en este momento estamos muy polarizados. Entonces, sí, completamente. De hecho, el radicalismo se presenta de lo que tú dices ya es radical. Hace 40 años, pues el asunto de la fe, pues decías, para empezar le decíamos protestantes a los hermanos evangélicos, correcto, así de planta. La música, o sea, era un momento en el que como que no se podía mover mucho este asunto. Sí, como que era lo que es y cualquier cosa que se saliera por allá. Yo ya había tenido mi primer, digamos, barrera a saltar, que era ser músico en una familia que no tenía antecedentes al respecto. Primer obstáculo. Y luego ya entra lo de la música, entra lo de la evangelización. Mi hermana se encarga, se lo digo rápido, mi hermana tiene ese encuentro con el Señor, también un campamento para jóvenes, ecuménico, eso desde que nací en la fe, ahí nací. De hecho, mis grandes amigos, no hablo de que seamos conocidos, amigos, te hablo de Jesús Adrián, de Alex Campos, somos amigos de WhatsApp, de mil cosas. O sea, tu experiencia fundante, digamos, nace en un encuentro ecuménico. En un retiro económico. En un campamento organizado por católicos y evangélicos. Ah, interesante. Sí. Entonces, de hecho, tengo la experiencia muy querida, ya Joe, que está en el cielo. Yo tenía... Ni 24 horas había tenido mi encuentro con el Señor, estaba en esa edad de 17 para 18 con toda la energía del mundo, y él, que era de cuna evangélica muy lindo, fue mi padre espiritual después de mucho tiempo, me dice: Martín, ya conociste a Jesús, ya tienes tu encuentro con él, escúchame bien, no te salgas de tu iglesia, te lo digo yo, no te salgas, un evangélico. Ok, interesante. Entonces ya desde ahí tenía yo una buena base, pero bueno, el chiste es que tengo mi encuentro con el Señor, y pues yo decía... Lo que pasa es que en el momento exacto de mi encuentro, que fue, tengo la fecha del acta de nacimiento, 8 de julio de 81 allá en Costa Rica. 8 de julio del 81, momento fundante. Ahí fue mi momento, ahí fue mi antes y mi después. Pues fui a un campamento coladísimo, o sea, yo soy un tío citadino. Costa Rica
campo, Ok. pero yo era un tío de ciudad. Entonces, finalmente mi hermana me logra colar, voy para allá. Era un campamento. Yo esperaba, tenía como el prejuicio, sí, voy a encontrar aquí por Hare Krishna comiendo yogur, una Sí, madre, claro. algo así. Veamos cómo de qué se trata esto, ¿no? Exacto. Pero no, era raza. Inclusive hasta me topé amigos del conservatorio que estaban ahí adentro. Entonces dije, Ajá. mira vos. Entonces finalmente ahí tuve mi encuentro, pero una tarde, me acuerdo del 8 de julio, pues, Claro. estaban como todos orando y todo el rollo. Y yo estaba ahí como ¿Qué hago aquí? ¿No? ¿Qué observador. pasa? Y entonces me acuerdo que la persona a mi izquierda decía, Señor, te alabo, y el Señor que te alaba. Señor, te pido oiga, que lo Que lo atiendas. es. Hasta que en un momento dije, no, ok, ya, esto es un asunto entre tú y yo. Y me acuerdo que bajé la guardia, me rendí. O sea, sí había cierta resistencia. Pues no resistencia, sino al no haber una cierta seguridad, al no haber, o sea, creo que lo que puedo decirte es que me faltaba simplemente que me topara de frente con Jesús. Claro. Ya, más allá de O todo sea, era de eso. oídas, era de De lo que oídas, más de o menos acercamiento, veía. la música era como pero hasta ahí. Entonces, en ese momento me entregué, bajé mi guardia, me hinqué a llorar en el suelo como si fuera una jerga mojada. ¿Qué tal? Y ahí escuché, me vi frente a miles de jóvenes en una visión y escuché su voz que me decía, ya tú no tocas, ya tú no cantas, ya tú no te comandas. De hoy en adelante el que toca, manda y comanda tu vida soy yo. Prepárate porque te elegí para una guerra que es fuego contra fuego. Con mi guitarrita empecé. Al ser un grupo ecuménico, yo... Primero, qué claridad de tener como el mensaje tal cual y después de tantos años de decir, esto es lo que él me dijo. Fíjate que... Digo, perdón, No, interrumpa, pero es que me interrumpa. es como decir... Ciertamente lo dije como si me hubiera llegado un telegrama, pero... No, es que tal cual, o sea, hace 8 de julio, ¿qué? 1981. 81. 81 y a la fecha, 2025, decir, ¿fue esto? Sí. Creo que bueno, te diré, en ese momento estaba yo me impactó tanto lo que me pasó en ese momento que al siguiente día hablando con Joe, me dice, mira, tranquilo, si es de Dios, se va a cumplir, si no, fue una imaginación muy bonita, dejémoslo ahí y habla con tu sacerdote. Claro. Entonces, tal cual, y así fue, así Parte del discernir, ¿no? Exacto, de ver, de exacto, detectar. discernimiento puro, ¿no? Me emocioné. Más allá de la emoción. Sí, claro. ¿Qué pasó? Pero ¿Qué no, pasó? ahí empecé, y como era un grupo ecuménico, yo le hago la broma a mis amigos cristianos de otras iglesias que nosotros tenemos un altar en el centro de la iglesia, ustedes tienen una batería. Entonces, claro que la música para ellos es mucho más eficiente, mucho más, digamos que tiene mucho más injerencia. Aquí no es que no la tengan, por el contrario, hay mucha riqueza, mucha riqueza. Sí. Pero bueno, como había esa apertura y esa cosa de ver esto como lo más normal del mundo, pues entonces simplemente empecé a cantar, a tocar, a componer. ¿Y crees que esto sea, o sea, esto en la iglesia evangélica y demás, es ¿por qué crees que se dé? O sea, esta importancia de la música, 100% cultura. de la batería. Mira, cultural. para empezar, Lutero era músico. Aparte de cura, era músico. Y ya de ahí arranca la cosa. Sí, claro. En la historia de los hermanos evangélicos hay mucha historia que se marca por música, ¿no? Amazing Grace, que es un himno gigantesco de ellos. Y el avivamiento que, por cierto, si no han visto Jesus Revolution, veanla. Hay que verla. Es la historia de la música. Anotado. De aquel lado. O Jesus Music, las dos cosas, Jesus Music y Jesus Revolution. Por cierto, el autor Jonathan Rhimes sale, el que hace Jesús en Chosen, sale en una de ellas. Claro. Sale en una de ellas. Okay. Sí. Entonces, el chiste es que al darle espacio a... aquí creo que la palabra clave que ya empieza a aparecer y a florecer es la palabra evangelización. Claro. O sea, a mí me preguntan qué podemos hacer para que haya más músicos en la iglesia católica. Pues evangelizar, güey. O sea, bueno, y para que haya más músicos y abogados y médicos y maestros, exacto, y tal, evangelizar, o sea, presentar a Jesús. No hay papeles de contrato. Claro. Es llevar el mensaje. Completamente. Entonces, pues yo empiezo. Y en la banda que teníamos en aquel momento de inicio estábamos chiquillos. Claro, porque todo esto pasa, tú estudiando música, tú ya teniendo una banda. Sí, exacto. ¿Y de qué era tu banda? ¿Cómo dicen aquí? Cuando tocas de todo. Sí, pues mira, éramos músicos de carrera, entonces había uno que estaba en la sinfónica, yo estaba estudiando en el conservatorio, tocábamos en bar, rock, serenatas, bodas, 15 años. O sea, no era hobby nada más. Había que comer, no era hobby. O sea, estaban estudiando, correcto, había que comer, y como de hecho, el hecho de que yo renunciara a eso me mandaron a la gemena, o sea, ahí te mueres, ¿sabes? Pero bueno, ya algunos de ellos después todo eso encuentronazo. Entonces el chiste es que tenías tu grupo, ahí empiezo en eso, y paso del lado, pues ponerle un nombre básico cristiano, y comienzo a trabajar en esa sección de componer. Mi primer concierto fue un 17 de octubre del 81. También otra lo fecha, tengo otra fecha, o sea, julio, ¿fue julio?
Agosto, septiembre, octubre, 3 meses. después. 3 meses después. Sí, Okay. y ya había compuesto varias. De aquel entonces. O sea, ese concierto fue con canciones que ya habías compuesto. Eran mías. Con y por amor fue la primerísima. ¿Cuál? Con y por amor. ¿Estás con, puesto a sí, pensar claro. lo que, Sí, claro. Esa tiene la edad que tengo yo en la fe. De verdad. Entonces, el chiste es que empiezo por ahí. Y bueno, era una especie de... Era lo que hacía Pablo VI. El evangelizado se le localiza fácil porque evangeliza. Ajá. Entonces, sí, claro, es tan fuerte el golpe, el encontronazo ahora, con el Señor que hay que compartirlo. Agréguenle que estamos hablando de post-Vaticano II, claro, con toda la ola que venía. Ya estaba Juan Pablo en el papado, entonces él traía la onda de evangelizar, de salir a la calle, de nueva evangelización. Exacto. Y en Costa Rica había un avivamiento fuerte del lado de la Iglesia Católica en muchos movimientos, esta renovación carismática, estábamos con la onda ecuménica nosotros. En fin, era un trabajo muy bonito. No dejaste toda esta parte ahorita que dices ecuménica. O sea, no. Ahí vivía, o sea, eso es muy interesante. De hecho, te digo, yo... O sea, me vine a topar mucho tiempo después con que había que tener como que el cuidado y el dato porque... Ajá. Pero no, o sea, pues yo cuando pienso en amigos, pues no les pongo ninguna camiseta de iglesia, o sea, son mis amigos. Son de otra comunidad, no lo voy a dudar. Pero bueno, así empecé y eso me facilitó el camino al punto que cuando el Papa se le ocurrió hacer algo ecuménico en el Vaticano, al que llamó fue a mí y a Alex. Ah, ¿de verdad? Los dos tuvimos un trabajo ahí ecuménico precioso. O sea, llamado además específicamente para poder tener este trabajo ecuménico. ¿Y en qué consistió ese trabajo? Cantar juntos. El puro testimonio. El testimonio de cantar, o sea, de subirse a un escenario juntos. Sí. Y compartir. Y como amigos, además. No solo era como, bueno, mucho gusto, ¿qué vas a cantar? No, fue padrísimo. Somos amigos reales, entonces... Genuino. Y la amistad hace que se pueda afinar mejor. Sí. No, y además entonces, eso, ¿no? Es decir, un católico, un evangélico en un escenario, amigos, pueden compartir, pueden transmitir la fe. Sí. Ese era el mensaje. Sí. Y yo me acuerdo que yo le dije a Alex, estoy en mi cancha, ¿eh? O sea, tú, a ver cómo te va a ti, güey. Tú eres visitante. Si a mí me reclaman que lo van a hacer, el obispo de acá de Roma responde por mí. Yo estoy cubierto. Sí, y además que crees es el obispo de Roma. Entonces el chiste es que, en fin, inicio ese trabajo, no tenía yo mucha idea de cuál era el camino en forma, era simplemente cantar. Al inicio era muy bonito porque teníamos, haz de cuenta que en el grupo, en la banda éramos unos 6, ponle, la mitad eran católicos, otra mitad eran hermanos no católicos. Y entonces en la mañana tocábamos en alguna actividad de la renovación carismática católica y en la tarde íbamos a un culto. La cosa más simple del mundo. Sí. O sea, para ti es natural, normal. Lo que queda claro, o sea, dice el Vaticano II, que es un documento que pocos han leído, que 60 y tantos años después. Exactamente, pero con una riqueza total. Completamente. Dice, cuando habla de ecumenismo, dice que el verdadero ecumenismo no esconde la identidad. O sea, correcto. no hay evangélicos o catogélicos. El diálogo no puede partir si no hay identidad, completamente. Exactamente. Pero es algo tan simple. Bueno, ya empiezo. Entonces, estoy en Costa Rica esos años, empezando a trabajar fuerte con todas las comunidades. Como la música era punta, pues a veces nos llamaban para todos lados. Hasta el año 84. 3 años después. Que el padre Alfonso Navarro, fundador de lo que se llama el Sistema Integral de Evangelización del Cine. Ok. Misionero Siempre Espíritu en Costa Santo, Rica, ¿verdad? Todo esto en Costa Rica. Él va ya a dar una charla. Nos escucha tocar y él tenía aquí, al sur de México, tenía en el Ajusco un trabajo de misión impresionante de evangelización y nos traje a dar conciertos. Yo me acuerdo que yo me fui de espaldas porque era una carpa que no le pedía nada a un circo, o a los hermanos evangélicos en su momento. Y era misión con gente que venía del interior del país, era pura gente que venía migrante nacional. Un trabajo muy bonito y ahí fue cuando empecé a pensar y a darle vueltas, quedarme, venirme a México. Me vine en el 85. Pues vine a una misión en el 84. Okay. Ahí canté, estuvimos un mes, estuve yo prácticamente. Luego me fui a Costa Rica y volví para otra misión en agosto del 85. Y ya vine a quedarme, habrán sido 7 días, 8 días después del terremoto del 85. O sea, podemos decir que con esa experiencia en México se fue afianzando como la misión. Sí, completamente. O sea, porque antes era como, ok, ya Jesús en el camino, la música y demás, la misión, pero aquí... ya Dios me aterrizó más porque, bueno, yo tenía la perfecta noción de hacer música cristiana y punto. Claro. Y aparte del lado evangélico, es empresarial el asunto. Okay. Yo andaba muy pegado al asunto. Sí, claro. Pero no, aquí aparece una parte muy misional, muy de acompañar a la iglesia. El Papa decía... El nuevo método, nueva expresión, y la música cumple el requisito perfecto. Claro. Entonces, bueno, cuando me di cuenta, coincidió con la frase de San Juan Pablo II, mi trabajo, y me empezaron a llamar de los más disímiles lugares que te puedas imaginar en México. Que más en esa época colegios, cero parroquias. Común. Exacto, y aparte mi estilo
gracias a Dios, no voy a negar la cruz de mi parroquia, soy hijo de Rubén Blades, de Facundo Cabral, de Alberto Cortés, Claro, o sea, y eso yo lo hice de mi lado en la fe. claro. Entonces, creo que cuando me han preguntado si soy predicador o músico, yo soy comunicólogo, nada más que uso la música para hacerlo. Ok, interesante. Entonces, pues ya, eso empezó en 85, ya me vine a quedar y 86 tuve el regalo de casarme con Elizabeth, mi esposa, hace Ok. 38 años. Y nos fuimos un momentito a Tehuacán, Puebla, un año medio Ok. sabático, Ajá. y luego a Guadalajara, y ahí estamos desde acá. En aquel entonces estaba apenas llegando don Juan Sandoval, Ajá, entonces, claro. que venía también con toda la escuela de evangelización atrás, entonces caímos en blandito ahí. ¿Ese habrá sido motivo por quedarse en Sí, Guadalajara? sí, sí, sí. Bueno, y que mi Completamente. esposa había estudiado en el ITESO, Ok. su familia es de Mazatlán, entonces estábamos más cerca. No, interesante y muy interesante saber, bueno, ver todo el camino, Ujú. ver la importancia de alguna manera que tiene México en esta No, misión, México es cabeza de ¿no? América Latina, ¿eh? De aquí sale yo para el resto del mundo, Y, tal cual. y sobre todo el ver, como decías, ¿no? No soy músico, soy Comunicador. comunicador. ¿Qué intenta comunicar Martín? El Evangelio, Jesús, punto. De hecho, con todas sus facetas y colores y matices, porque es Jesús, digo, Sí, claro. pero es Él, es Él. De hecho, hay una frase que tiene el Papa Francisco buenísima que dice, si me quitan a Jesús no queda nada, si me quitan a Jesús, es más, lo dice con es que es canijo, dice, es que si no está Jesús no hay ni Papa. Discútele. Sí, no, Entonces, es que pues completamente. por ahí va. Entonces creo que esa es mi base. Claro, entendiendo después que al ser evangelización, que es mi área específica, estoy llevando un mensaje a diferentes culturas, áreas, personas, lugares, momentos. Entonces, no tengo que adecuar el mensaje, sino saber dónde lo estoy diciendo Claro. para que llegue más lejos, para que haga mejor el trabajo, para que funcione. Y aparte, pues pertenezco a la camada laica. O sea, me tocó ser un laico haciéndolo y al principio no fue tan, no, ahorita hablamos fuera de cámaras hace un poquito, que fue un poquillo como que ya está, quién es, qué le pasa, quién lo firma. Ajá. Pero no, el tiempo me ha dado, de hecho, creo que el testimonio ahora no es tanto lo que hago, sino que lo sigo haciendo. Sí, porque después de qué, ¿cuánto dijimos? 43. 43 años y seguir involucrado en este comunicar a Jesús. Cuando comunicas y hablas de Jesús, siempre, bueno, algo que siempre me llama mucho la atención es la presencia del Evangelio. Sí, sí, ¿No? sí. O sea, es decir, Sí, sí, sí. no, digo, sí desde tu experiencia y Sí, sí, demás, sí, que sí, es sí, muy sí. importante, pero el Evangelio, Ujú. la cita, Sí, el sí, sí. pasaje, digo, puede ser una pregunta un poco obvia, pero ¿qué papel juega en la evangelización, en la Total, total. música? Sí, sí. ¿Qué nos hace falta en ese tema? La pregunta es buena. Yo creo que muchas veces le he dicho a los músicos que si tienen que llegar a responder un no sé, lo haga. Más vale un no sé que decir una tarugada. Y la Biblia, en este sentido, para mí, pues ha sido más que un libro de mesa de buró. O sea, es mi Biblia, la he leído completa 4 veces de pe a pa, pero en mi Interesante. formación he tenido la espiritualidad jesuita, la espiritualidad de misión, la espiritualidad franciscana. He visto que la riqueza de los hermanos evangélicos, que es tremenda en este asunto, etcétera. Entonces, pues está ahí y se convierte en parte de la letra, parte de lo que se dice, base de lo que digo. Inclusive a veces cuando estoy hablando con bien de consta, digo algo y me voy, de aquí lo saqué, para Claro. que sepan que no estoy fumándomela. Sí, claro. Entonces, pero no, sí. Y aparte, pues Evangelio es nueva, buena nueva, y la buena nueva no es una letra, no es un libro, es una persona, es Jesús. Una vez más me quedo en la base. Entonces, decía San Jerónimo su frase es fuerte, que el católico que no conoce la Biblia no se puede decir cristiano, así de fácil. Creo que le pega un tracazo a varios, pero bueno, el chiste es que sí, es parte mía, es parte es parte de mi haber. No me considero un experto en el mucho menos, pero sí es parte de mi ADN. Sí, completamente, ¿no? Se lee completamente. Y eso, afortunadamente, pues se me regaló el don de poderlo, ¿cómo sería? ¿Diluir? No, diluir no. Mezclar. Mezclar. Para que quede en letras, donde estoy diciendo lo que dice el Evangelio, aunque estoy diciéndolo de otra manera. Podemos decir que todas las letras de Martín tienen su fundamento Tienen atrás, en sí, la sí. Sagrada Escritura. Sí, sobre todo en el sentido. Yo creo que se dice rápido y tampoco ando yo como pegándome el pecho de que no vaya a pasar eso, pero el chiste es que sí se requiere unción por un lado, porque esto viene de Dios. Y segundo, pues esta preparación para, no ir contra la palabra ni contra la doctrina tampoco. Completamente. Entonces es un trabajo muy interesante porque no se trata de ir en contra de qué, sino descubrir cuáles son las riquezas para que las puedas hacer llegar más lejos. Es parte del hermoso trabajo que me ha tocado. Doctrina, palabra, decías ahorita. ¿Hay disyuntiva? ¿Qué hay más hoy?
No, yo creo que inclusive Digo, porque ya más o menos decías algo, ¿no? Cuando decía de cuáles son los retos y demás. Bueno, no, pero ya me hice la idea. Créeme que, de hecho, tampoco no soy un billete de $1000 para gustarle a tantos, pero el chiste es saberlo llevar. O sea, nos toca decir verdades fuertes, nos toca hablar. Los trapos sucios se lavan en casa. Completamente. Entonces toca decirlo. Tengo grandes amigos del alma, cómplices, hermanos sacerdotes, y tengo otros que no me pueden ver así fácil. Entonces no tengo problema del asunto. Hombre, Jesús lo mismo. Digo, ¿no? Si a él se lo hicieron. Completamente. Entonces, bueno, a ese respecto, pero tampoco me quita el sueño, es la iglesia. Y decía, es un gran Agustín, casta emeretrice, buscan la traducción. Sí. Entonces, pero bueno, y yo soy parte de ella, no puedo sentirme ni mucho más ni mucho menos, simplemente soy parte de ella, Dios me invitó a hacerlo, y desde ahí toca llevar el mensaje. De hecho, a los conciertos tenemos un dato corroborado de que de 10 personas que vienen a un concierto, puede haber entre 3 o 4 que no se paran en la iglesia. Okay. Y vienen porque el mensaje les va a gustar, les llegó por otra parte. Yo no escondo mi identidad, me identifico como católico, pero tampoco los agarro y les pongo un rosario en el cuello para meterlos a la fuerza. Sí, no, claro, por supuesto. ¿Qué es para ti un reto, una misión? ¿Qué representa para ti decir que regalo? ¿Un regalo? Es un regalo, sí. ¿Por? Porque pues estoy invitando, soy mesero, yo no cocino, nada más llevo las felicitaciones al chef, les presento el menú. Claro. Y les recomiendo qué quieren comer. Y yo he escuchado más de uno que llega a un concierto tuyo, escucha alguna canción, le llega, se emociona, quiere vivir, quiere transformar su vida. ¿Qué crees que siga después de eso, que debería de pasar? Porque a veces porque digo, es que muy importante. No. Y de repente me emociono y digo, wow. Tu pregunta es muy buena. ¿Qué debería seguir? Pues de hecho lo que nos recomendamos siempre, primero, sí lo decimos porque hay que decirlo, o sea, busca un grupo, es como si fueras alcohólico y vas a pelear solo. No solo, la fe no se vive solo, como dice Francisco. Rambo es un invento gringo. Y se pesca mejor con red que con caña. Interesante. Entonces, la invitación es ahora que busques tu identidad, a la iglesia que quieras, al grupo que quieras, al movimiento que gustes, y muchas veces estamos llegando o cantando en una especie de congreso, movimiento, algo que organiza y ya sabemos que estamos, por ejemplo, ahorita cantamos en Perú y era un evento nacional de matrimonios. Interesante. Pero era muy interesante porque era una expo. O sea, yo estaba cantando al centro y alrededor había puestitos de diferentes pastorales familiares de todo el país. Interesante. Para tomarles la nota, Sí. tomarles la nota. O sea, para que ahora sí, ¿con qué te identificas Exacto. tú, no? Chicos, ¿Cuál es tu espiritualidad? Y la misiva era, el que pesca, pesca. Claro. El río está revuelto. Claro. Entonces, padrísimo, porque esa parte... Y bueno, y creo yo que en parte el hecho de que mi camiseta, sin yo obligar a nadie, sea católico, es como una invitación a ver, ¿y cómo le está haciendo allá adentro? Sí, claro. Esa es la invitación. ¿Cómo le está yendo, no? Exacto. ¿Cómo le está yendo a él y demás? Entonces, ¿participar en un grupo? Mira, yo creo que estamos hablando de pedir ayuda si es necesario. Muy importante. Depende. Buscar pertenencia. Aunque sí recomiendo un tour, no te cases con el primero que veas. Ok, interesante, un tour en el sentido de conocer. Sí, claro. ¿no? O sea, no solamente veo, aquí ya estoy. O estudié o vayas a quedo. Pensar que tu grupo es el mejor, porque ya de para real pierdes. Claro. Entonces, 3, como católico, mi recomendación es pues una vida sacramental buena, que valga la pena. Aquí entra la cuarta, que es... ya no solo sería un sacerdote, hablo de un amigo espiritual, de un director espiritual, donde tengas capacidad de un pastoreo, alguien que te pueda pastorear. Obviamente puede ser cosa de un grupo, no solo personal, pero el hecho que traigas camiseta y todo te has metido en esto es porque traes a alguien ahí. Y aparte a los sacerdotes les cae muy bien siempre un laico que esté ahí dando lata, sanamente hablando. Hace un momento, pero hablabas, ¿no? de los jesuitas que hablan como del acto fundante. Ellos igual son los amigos en el Señor. Sí. Esta persona que te acompaña es ese amigo en el Señor, en Jesús, que puede ser un sacerdote, puede ser un laico, exacto. Alguien que camina junto contigo. El menú es muy amplio, pero el chiste es que camine contigo. Es justo. No, y caminar en que vamos, nos caemos, nos levantamos, nos acompañamos, nos echamos porras. Aquí nadie es perfecto. Sí, nadie es perfecto. ¿La quinta? Yo diría que sí, sin casarlo con ningún movimiento, porque hay uno que tiene mucha especificación en el área, pero sí denle espacio a la Trinidad. O sea, déjense amar por el Padre porque está ahí. Jesús es el Señor, síganlo. Y dejen que el Espíritu Santo se cargue de todo lo demás. Tiene las llaves de todas partes.
por ahí sería. Ah, y por supuesto, un arma secreta Ah, nuestra. por Un arma secreta supuesto, nuestra. claro, Y tiene claro. llaves de la cocina, sabe cómo, dónde está el Completamente. agua para hacerlo vino. Háblenle, cuenten con ella, que ella ore por ustedes. Completamente. Ok, y ahora, vámonos al tema de la educación. Sí. Escuela Católica, el podcast. La música tiene un papel importante en la evangelización a través de la educación, a través de la escuela, o en la evangelización. Vámonos a la evangelización primero. Mira, yo creo que es básico. Yo creo que algunos gobiernos de algunos países han entendido que hay países, tristemente México es uno de ellos, donde el analfabetismo ha sido parte de la historia del país. Correcto. O sea, solo en este país, bueno, solo esto no, pero a veces sí te sorprende que... Bueno, en Latinoamérica quizá, ¿no? No, mi país no. ¿No? Y Chile tampoco. Ok. O sea, puedes generalizarlo un poquito, pero acá es una especie de formato donde menos piensen, nos conviene más, donde menos lean, nos conviene más. Correcto. Donde, o sea, lo han dicho hasta los gobiernos, a los pobres no hay que sacarlos de ahí, déjalos ahí. Y les vamos dando ahí las migajitas y que se mantengan. Vas haciendo gente mediocre. Pero no, yo creo que si logramos entender, de hecho le decía a Santa Teresa, que la mitad de la santidad de la educación, pues le metemos por ahí. O sea, estamos, obviamente, la música yo la veo como tal, por la parte creativa, por la parte que implica de sentimientos, por la parte que obliga a dinámicas diferentes a la hora de cantar, por la especie, no, por la expresión cultural, que la música en ese sentido es demasiado rica. O sea, está la parte rockera, la parte salsera, la parte de trova, la parte... O sea, toda sección tiene algo que expresar musicalmente y se vuelve educación en algún momento. Y digamos que atiende a la integridad de la persona. Sí, inclusive llega un momento en el que también, porque estás educado, pongámoslo en ese sentido, sabes qué música mejor no escuchar. Ah, también, claro. Que también forma parte de, ¿no? En el juego. En ese darse el tour Sin de conocer. atacar, pero sí, es cierto. Pero eso no, o sea, yo no como cebolla. Ahí muere, ¿me entiendes? Sí, completamente. Entonces, por ahí va. Pero sí creo que ella, el arte, la pintura, el deporte, no son cosas opcionales. Tienen que estar en el sistema educativo de planta porque, de hecho, si se acuerdan, al principio en el libro de Génesis, dice cuando acaba la creación, y el séptimo día Dios descansó. Ajá. Hay una versión un poco más abierta que no la contradice, que dice, el séptimo día Dios se recreó viendo lo que había hecho. Y para mí esa palabra es mágica a la hora de la educación, la recreación. ¿Qué implica esa recreación? ¿Qué es recrear? Si yo te tengo que enseñar a ti 10 cosas y te las puedo poner en el pizarrón, pues ya es una manera de enseñarte. Pero si me siento contigo a jugarlas, a prepararlas y solo aprendes 4, esas 4 ya no las vas a olvidar nunca. No sabes las 10, pero las 4 ya son tuyas, no son mías. Sí, claro. Y recreación para mí es eso. De hecho, al hablar de descanso, pues una cosa es estar en una hamaca echado, otra cosa es estar en una recreación jugando con tus hijos, haciendo campamento, caminando. O sea, la recreación implica un compromiso, una reacción, ¿cómo se dice? Originalidad, inclusive. Creatividad, compromiso, invención, ¿no? Estar en ese sacarte momento. de la manga lo que haya que sacar. Sí. Salir de uno mismo para estar con el otro. Si la educación tiene, en generalidad, si tiene ese don, no de improvisar, sino de crear, porque hay que crear algo urgente, llega más lejos, llega mucho más lejos, permanece más tiempo, llega más lejos. Y creo yo que no hay por qué cerrarse. Si yo enseño matemáticas, o sea, a la larga cuando hablas con algunos compañeros de colegio y te dicen, no, es que ese de química, el profesor no lo aguantaba. Y decía yo, ay, hijo, yo aprendí mucha química porque me caía muy bien el gallo. O sea, sí, es cierto. Pero va por ahí. Sí, o sea, como que tiene que haber cierta apertura yo como maestro. Tal vez no le vaya a gustar a mis estudiantes mi materia, pero pues algo que no le pierdan el gusto. Sí, claro. Eso es recreación. Esa parte es la que inventa, la que se acerca, la que perdona, la que y te involucra, ¿no? La palabra es correcta. No, o sea, porque al final no recibo unilateralmente nada más. Ajá. No somos un USB, diría, ¿no? Donde te meten ahí la carpeta, el archivo, sino que te involucras, participas y ese aprendizaje se va haciendo significativo. Totalmente. No se va quedando por ahí. De hecho, en nuestra fe, pues queda, si hablamos de educación, Dios se hizo maestro. Hablemos de Jesús maestro. ¿Cómo enseñaba Jesús? Digo, creo que es el maestro. ¿Cómo enseñaba Jesús? Pues mira,
no, es inagotable la fuente. Yo creo que cuando lo vas leyendo, de hecho, parte de lo que puedes lo que puede responderte mucho es las películas que han hecho de Jesús. Ok. O sea, entonces ves algún momento, cómo lo veían, cómo lo percibían. Hay películas de los 70, 60 que no le ponen el rostro. O sea, porque sigue prohibido en ese momento. claro. Ahorita el de Chosen trae hasta una mochila ahí Sí. de escuela, güey. Y sus chanclas, ¿no? Ándale, Sus sandalias. Entonces, pues, y no es falta de respeto, Sí, realmente claro. es un acercamiento a la persona. Entonces, lo ves caminando con, lo ves hablando con, lo ves. Yo creo que hay dos cosas que, para resumírtela de tu pregunta, que a mí me llama mucho la atención de Jesús. Una, el hecho de tocar. Eso en la cultura judía era impensable, impensable. O sea, abrazar a un leproso, a la mujer Sí, adúltera, levantar a la mujer. tocar el joven muerto. Ujú. O sea, ¿qué onda? Que lo tocaran a él, a la misma hemorroísa, ya era contaminación, le valía. Y la otra que me encanta mucho, creo que es parte también de una sabia educación. Cuando ya tú conoces las reglas del juego, no solo sabes cómo se juega, sino sabes cómo puedes romperlas. Ajá, ajá. Okay, Que es el caso de Jesús. Jesús rompe todos los Claro. protocolos, todos los protocolos. Claro, Le encanta. claro. En ese sentido, él dice, por ahí, el sábado soy yo, se dejan de cuentos. Entonces, por ahí mueve muchas cosas y creo que lo que él como tal, yo creo que su mayor enseñanza no es solo creer en él, sino que nos enseña a creer en nosotros y que él cree. Yo le digo a los jóvenes, Jesús cree en ti, sorpréndete. O sea, él cree en nosotros también. Totalmente. Y esa puede formar parte de su plan pedagógico. Ah, no, sí, 100%. ¿No? 100%. Es que, una vez más, o sea, una cosa es que lo leas y otra cosa es que lo sepas. Una cosa es que, pues, tararees, otra cosa es que sepas leer la música. O sea, estás metido ya en la jugada. Y eso es tuyo, no te lo va a quitar nadie. Eso el maestro puede estar así, yes. O sea, Sí, claro. no me aprendió el 10, pero los 4 que lleva son suyos. Sí, claro, completamente. Ahí es donde marca la diferencia un maestro, Sí. ¿no? Sí, y en tu experiencia en la mía, hagamos memoria, recordemos a esos maestros que se acercaban a nosotros, no importaba la materia. Completamente, completamente. Siempre está ahí la maestra, que todavía nos acordamos de su canción, de su ejemplo, de su chiste, de su actividad, de su dinámica. De su cercanía, sí. Y yo creo que en eso Su consiste creatividad. la creatividad, ese encuentro y esa experiencia con Jesús también. Sí. Sí, es que sí, o sea, siempre hay como una parábola que te gusta más o un momento de la vida de Jesús que te gusta más. Yo creo que es ese momento de Jesús, maestro, que te enseña. Sí, híjole, tu pregunta es pesada. ¿No? Sí hay una, me imagino. Hay varias, pero en este momento la que más me llega al corazón, la que siento así y agradezco, siempre me llamó la atención, siempre lo he cantado, pero hubo un momento en el que ya no la vi de lejos, ya estaba yo ahí en el cuadro, cuando Jesús llora. Okay. ¿Qué le llamaba la atención Pues a Martín de Jesús llora? Cuando murió mi hijo, justamente esta semana Chosen mostraba a Jesús llorando frente a la tumba de su amigo Lázaro. Y para mí fue maravilloso verlo llorar. Fuerte esa escena. Fue maravilloso. Dije, ok, si tú puedes, yo puedo. ¿El Jesús humano? 100%. 100% Dios, 100% humano. ¿El 100%. Jesús que tiene amigos? Sí. El que llora. Inclusive su llanto no era solo por Lázaro. Ya está comprobado que un duelo desata otros duelos. Y ahí lloraba por la traición de Judas, lloraba porque el pueblo no lo había entendido, lloraba porque le quedaba poco tiempo, lloraba. Tenía que llorar, ni modo que se lo llevara. O sea, porque al final como ser humano tenía que manifestar de alguna manera su sentir y eso de alguna manera valida tu sentimiento. Totalmente. Me deja la puerta abierta. De padre, de amigo, de quien acompaña. Es un maestro. Yo soy tu maestro y te doy todo el derecho. Mira cómo lloro yo. Ahora es lo Puedes llorar tú también. Puedes sufrir tú también. Con todo el derecho. Y yo creo que también como el lloro contigo. Sí, además. ¿No? Además, no te veo de lejos. Sí, exactamente. Me involucro. Sí, cuando fue en el 17 tuvimos un accidente de tránsito que casi nos cuesta la vida. Una imprudencia con un tío ahí que andaba manejando con su heroína puesta en Guadalajara. Pues yo me desperté 2 hospitales después Ay, Dios. Ajá. Y ya fuimos poco a poco. Pablo fue el que peor la pasó, pero bueno, ahí voy poco a poco yo. Y hoy veo para atrás y digo, caray, pues estamos medio aventados. El accidente fue un 17 de marzo, ¿sí? Ya va a ser para 8 años. Y yo, el concierto inmediato, que fue un 21 de mayo, que no es mucho tiempo si te fijas. Pero bueno, el chiste es que yo estoy
Yo de aquí para abajo no veía, tenía que tocar la guitarra casi de memoria, andaba viendo qué onda con la parte foniatra, cómo cantaba, si llegaba o no llegaba. Y estaba en mi casa, curiosamente, enseñando a nadie tema como yo, que me preocupaba no la letra, pues la sabía, sino No, me imagino, las ¿no? notas. Claro. Y estoy en esas cuando me preocupaba el sol, mira la cruz. O sea, los que somos barítonos nos queda alta, pero en fin, total, estaba en esas. Y estoy ahí cuando el Espíritu Santo, hablando del buen maestro, me dice, Martín, bueno, tengo que decírtelo, ya son muchos años, pero tienes que escucharlo. Mira la cruz, es en serio, mira la cruz. Claro, además es lo que dice la canción, mira la cruz. Claro. En mi estudio tengo un cuadro divino de Waldo Saavedra, que es un pintor cubano que le ha hecho trabajo a Maná y a otra gente, vecino allá en Guadalajara. Y es un cuadro donde están las llagas de Jesús, de cada una sale vida. Fue la portada de Nombre con los Tiempos. Y ahí cae en cuenta que Jesús me estaba viendo de cruz a cruz. Tal cual, era de cruz a cruz. Y ya no puedo decir más, me quedé con la impresión muy fuerte, pero lo escuché. Aquí estoy. Mi cruz explica la tuya, mi cruz carga la tuya, mi cruz entiende la tuya, mi cruz sana tu cruz, mi cruz va a estar al lado de la tuya y mi cruz no es el fin de la historia. Sabes que sigue después, una resurrección. Y ya, eso es parte de las enseñanzas que el maestro sabe darte, ¿no? Mi cruz, ¿qué? No termina con la historia. Mi cruz no es el final de la historia. No es el final de la historia. Ya pregunté de la parábola, ¿no? Decías, Jesús cuando llora. ¿Cuál es tu canción? Así de las tuyas que dices. ¿De las mías? De las tuyas que dices, esta es la, así donde está Martín por mayor. Es fácil responderte. Para sorpresa muchos no es nadie como yo. Esa se van a desinfartar, no es la que iba a decir. Digo, no esperaba esa, fíjate. No, obviamente. No la esperaba. No, yo diría que son dos en este momento, dos tops. Una que ya cumplo cada día más, cuando llegue a viejo. Esa la tengo. La quiero muchísimo. Ya me voy explicando. Y la otra, hace varios años, cuando la iglesia le nombró el año de San Pablo, la espiritualidad de San Pablo, sí, me acuerdo. Los paulinos de España me buscaron para hacer un álbum para San Pablo, de la espiritualidad, no de Pablo. Entonces, y me encantó. Y de ahí hay una canción que es muy raro que como compositor te encuentres chiflando una de las tuyas. Y esta sí pasa ese filtro. O sea, si tú de repente en algún momento en la vida cotidiana te das cuenta que estás chiflando esa canción. Cuando débil soy. Por lo que dices, una receta de cocina. Donde eres débil, yo me hago fuerte. Aparte, la pueden buscar en YouTube. La prédica que Dios me puso darle a esa canción es oro molido. Entonces, pues descubro que sí, soy débil, no tengo ningún problema en reconocerlo. Soy vulnerable, también lo reconozco, pero ahí Dios es fuerte. Y bajar esa guardia, pues me da mucha paz. Me da mucha paz de ser yo mismo, de disfrutarme, de conocer, de caminar. Y me da compasión de la sana, como otra gente, porque no voy ni a juzgar ni a criticar a otro por lo que yo no puedo hacer tampoco. De ahorita me quedo con un mensaje muy fuerte, ¿no? O sea, Jesús nos invita a ser como eres. Y me llama mucho la atención, como dices ahorita, ¿no? Te llama la atención el Jesús que llora, el Jesús que se presenta débil y que me acepta como débil. Ese puede ser una gran enseñanza de las escuelas, de Jesús Maestro, debería ser, Sí, curiosamente, porque sí, a veces es tan sagrado que no lo alcanzamos, no, nos queda muy lejos, y no, se hizo uno de nosotros, no se parece. ¿Nos hace falta afianzar más eso? Sí, compartirlo, inclusive vivir una fe que digas, oye, pero no veo que tenga ningún incienso raro. No, pues soy yo, güey. Sí, claro, completamente. El Papa Francisco, en el Pacto Educativo Global, a mirar todos y poner en el centro la educación. Como pilar de esperanza, incluso en este año de la esperanza. Sí consideras que la educación debería de estar en el centro. Soy convencido de eso. Nací en un país que es la prueba de eso, y cuando fuimos al Vaticano, lo que nos llevó fue a las escuelas ocurrentes del Papa, exactamente. Ah, claro, por supuesto. ¿Qué viste ahí? Yo nunca he tenido una experiencia pues mira, es la riqueza multi. O sea, todo mundo aporta, no hay uno que sepa más que el otro que sea más jefe que el otro, no hay mesas cuadradas, todas son redondas. Entonces, es un mensaje eso. Sí, señor. Es un mensaje. Entonces es padrísimo porque pues entonces no solo disfrutas que te reciban y puedas dar, sino que estás abierto a que recibas de otra persona que tiene un punto de vista completamente ajeno al tuyo, pero enriquecedor al máximo. Y creo esa parte de escuelas ocurrentes, no pareciera, pero es como cuando le metes un alcacelser al agua o a la coca y empieza. Exactamente. Coincido con el Papa que es 100% el centro de todo lo que hay que tener. Nos dice que educar ay, se me fue. Educar es un gesto de esperanza. Sí, señor. Sí, abona al futuro, abona al presente. Totalmente.
O sea, yo hablo por mí, yo a donde llegué y lo que soy, no lo sería sin haber una educación del caso. Y no es que sea muy bien educado, es que me educaron. Sí, completamente. Y la música, como hemos dicho, interviene en ese proceso de educación por recrear, por ayudarnos a conectar mejor. ¿Qué consejo, qué le recomendaría a Martín desde su experiencia de Jesús, de su experiencia educadora? Porque en un concierto lo transmites a un maestro, al maestro del 2025. Qué buena pregunta. Mira, yo me quedaría con frases muy simples. Una, alégrate por tu profesión. Okay. Es un don, es un regalo. 2, todo buen maestro sigue aprendiendo. No te cierres a que ya lo sabes todo. 3, aprende de quien menos esperas. ¿Aprende de qué, perdón? De quien menos esperas. Okay. ¿Quién podría ser? El alumno. para empezar Completamente. directamente. Okay. Los alumnos nos enseñan. 4, alégrate de saber y no saber. 5, sigue a otros maestros también que valen la pena, que son mejores. Y 6, acuérdate del maestro. ¿Tendría que estar más presente en la escuela? Está incluido, está que esté en el ADN. Forma parte de. Que esté en el ADN. Nada más hace falta que le demos un poquito más de cancha. Una banderita que diga aquí estoy. Sí, bueno, yo creo que la saca, ¿no? Sí, no hay que la decirle. Saca, pero nos hace falta como verlo un poco más. Sí, bueno, sí, pero ahí entra mucho la frase de Francisco de Asís a sus discípulos, o sea, vayan y evangelicen, si hace falta hablen. El testimonio. Pues Martín, de verdad Híjole, que estoy José, muchas gracias. Muy contento de que nos hayas acompañado en este por el espacio, episodio. A todo el equipo, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y pues bueno, yo creo que la misión está bastante clara. Seguimos, hasta que el árbitro no pite no se acaba el partido. Y mira, ¿yo sabes qué me llevo? Has hecho mucho énfasis en la parte débil, en la parte humana, en la parte... Entonces me motiva como a... Pues no importa cómo soy, sigo adelante. Y si algo va a cambiar no es por decreto, es por amor. Completamente. Y Él nos amó primero. Sí, señor. Y entonces con Él, todo lo que estemos dispuestos a hacer. Muchísimas gracias, Martín. Felicidades, gracias. Qué gusto que nos acompañes. Gracias, tropa. Pues esto fue... Escuela Católica, el podcast, nos acompañó Martín, me da muchísimo gusto que nos hayan acompañado y sigan pendientes de cada uno de nuestros episodios, síganos en nuestras redes sociales y aquí seguimos en Escuelas Católicas, el podcast. Muchas gracias.